Milagrosas prácticas espirituales en la Edad Media, 7 revelaciones divinas que transformaron vidas en una pequeña aldea de la España medieval, donde la vida transcurría entre la fe y los misterios de lo divino. Una madre afligida alzaba su voz al cielo. María, devota y llena de amor, clamaba con fervor a San Juan Bautista, su santo patrón, suplicándole por la sanación de su querido hijo, enfermo y desahuciado. La capilla, vestida de luz tenue por las velas ardientes y el aroma penetrante del incienso, se convertía en su refugio sagrado, un lugar donde las esperanzas y las angustias se entrelazaban. María caía de rodillas, con lágrimas saladas brotando de sus ojos y un corazón desgarrado. «Oh, San Juan, escucha mis ruegos y devuelve la vida a mi niño», imploraba con una voz que reverberaba en el silencio. Algunos vecinos se unieron a su clamor, formando un coro de súplicas que resonaba en el aire como un eco celestial. Sin embargo, el murmullo de la duda comenzó a filtrarse. ¿De verdad San Juan escuchará nuestras oraciones?, se cuestionaban, con sus rostros oscureciéndose por la incredulidad. A lo largo de 7 días, las oraciones se multiplicaron. Cada noche, la comunidad se reunía en la capilla, donde la luz de las velas chisporroteaba y danzaba como los ángeles. Su fe se convertía en un estandarte, un faro de esperanza, mientras cocían la espera con sus promesas de salvación. Hasta que llegó el 7º día, un momento anhelado donde la desesperación y la fe se enfrentarían en una batalla final. El anciano sacerdote, conocido por sus visiones divinas, irrumpió en la capilla como un rayo de luz. «He recibido una revelación», dijo, con voz serena y profunda, «la sanación de tu hijo llegará con la próxima luna llena». Las palabras del sacerdote encendieron una chispa en el corazón de María. Aunque la duda persistía, esta promesa divina les ofrecía un nuevo aliento, una llama que caldeaba el frío de la angustia. Sin perder tiempo, la comunidad intensificó sus oraciones, formando un círculo de fe que se volvía inquebrantable. Mientras los días avanzaban hacia la luna llena, la incertidumbre crecía. Las noches se llenaban de súplicas, pero también de sombras que acechaban la fe de los habitantes. María, impetuosa, buscaba un refugio en la memoria de los milagros pasados, despertando esperanzas que parecían olvidadas. El eco de la comunidad resonaba, transformando las dudas en una comunión poderosa. Finalmente, la luna llena llegó, sobre la capilla se extendió su luz plateada. La atmósfera se tornó electrizante, los corazones latían al unísono, en un cántico de fe y esperanza. Un silencio profundo los envolvió, como si el cielo, en ese momento, escuchara cada palabra ferviente. Entonces, un rayo de luz descendió del cielo, iluminando el altar donde reposaba el pequeño enfermo. Era un instante sagrado. María sintió una presencia poderosa, un amor divino envolviendo su ser. Su hijo despertó, abriendo los ojos como si emergiera de un profundo sueño. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. Los murmullos de incredulidad se convirtieron en gritos de júbilo, y el corazón de María latía rápido. Pero en su interior, una inquietante pregunta asomaba: ¿era este realmente un milagro divino, o solo el principio de un misterio que su fe tendría que desentrañar? La comunidad entera festejaba, pero un nuevo dilema se gestaba. Mientras la luz de la luna brillaba con fuerza, el futuro prometía desafíos aún mayores. ¿Estarían listos para aceptar lo que Dios les tenía preparado? La historia apenas comenzaba. María, aún con el eco de los gritos de júbilo resonando en su corazón, miraba a su hijo, quien sonreía débilmente pero con un brillo en sus ojos que hacía tiempo no veía. Era un milagro, sin duda, pero la alegría no eliminaba la sensación de que lo que habían vivido era solo el preludio de algo más grande. Se preguntaba si su hijo, al volver a la vida, también traía consigo misterios que cambiarían su comunidad para siempre. La victoria de la sanación rebosó en cada rincón de la aldea. Con las campanas sonando a todo lo alto, los vecinos se unieron en celebraciones exultantes, compartiendo comida, risas y ese peculiar sentido de unidad que solo se forjaba en la adversidad. Sin embargo, en el fondo de la festividad, algo comenzaba a gestarse, un murmullo de inquietud comenzó a tomar forma.
¿Qué le depararía a la aldea esta nueva luz que habían invocado? La vida diaria, que había sido opacada por la enfermedad y el miedo, comenzaba a reanunciar su presencia. Pero había un retorno a la normalidad que se sentía extraño, casi como si la vida después del milagro tuviera un brillo diferente, una vibración inusitada. María notó que algunos de sus vecinos, aquellos que antes habían dudado de la intervención divina, ahora caminaban con una fe renovada, quizás incluso más fervorosa que la de los devotos. El milagro había sembrado en ellos una semilla que rebosaba de preguntas y nuevas expectativas. Y fue en uno de esos momentos de reflexión cuando un niño del pueblo, que a menudo jugaba cerca de la capilla, se acercó a María. Sus ojos eran grandes y curiosos. ¿Tú crees que San Juan nos escuchará a todos ahora?, le preguntó con esa sinceridad infantil. María sintió un nudo en la garganta. Sí, amor. Pero no solo escuchará, también espera algo de nosotros, respondió con ternura. La mirada del niño se intensificó, esas palabras brotaron curiosidad. ¿Qué espera de nosotros? Las horas después del despertar del niño enfermo se convirtieron en un torbellino de emociones. Otros comenzaron a contar sus propias historias de milagros y experiencias inexplicables. Una anciana del pueblo, doña Isabel, se acercó con una voz quebrada y llena de fe. Hace años perdí a mi esposo y, cuando me siento sola, él viene a visitarme en sueños, confesó. Sé que San Juan me lo manda. Cada historia escuchada hacía que María sintiera un peso creciente sobre sus hombros, un llamado colectivo a la acción. Cada testimonio de fe se tejía en el ánimo general y esos relatos se convertían en una red de amor que unía a la comunidad. Sin embargo, la nueva realidad también traía consigo la responsabilidad de guiar esas almas hacia un entendimiento más profundo, un nivel de conexión con lo divino que apenas comenzaban a vislumbrar. Entre esas voces unidas, la de un joven llamado Mateo resonaba con intensidad. Hagamos una vigilia, una noche de oración para agradecer y buscar la guía de San Juan, propuso con fervor. La idea se expandió rápidamente entre los presentes, como llamas avivadas por el viento. María se sintió revivir la misma llama que había sentido la noche en que su hijo volvió a la vida. Al caer la noche, la capilla se llenó de fieles. Las velas danzaban al compás de música y risas, pero cada alma estaba concentrada, sintiendo que ese acto de unidad atraía la presencia divina. Era un momento sagrado de comunión, donde cada súplica y agradecimiento se entrelazaban y se elevaban hacia el cielo. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba y el ambiente se cargaba de fervor, la atmósfera oscura de dudas y secretos anunciaba que no todo estaba resuelto. Un susurro en el viento, una sombra en el fondo, y el eco de una advertencia olvidada comenzaban a conjurarse. ¿Qué nuevo desafío se avecinaba en esta búsqueda de fe renovada? El relato de María estaba a punto de cruzar puertas desconocidas, donde lo divino podría tomar giros inesperados. ¿Sería suficiente la fe de la comunidad para enfrentar lo que estaba por venir? El misterio aguardaba en el horizonte. María sintió un manto de paz entre los murmullos y rezos que llenaban la capilla. Sin embargo, esa paz no podía ocultar la inquietud que comenzaba a tejerse en su corazón. Mientras las velas brillaban suavemente, sus pensamientos navegaban entre la esperanza y la incertidumbre. Aquella noche era especial, pero había algo en el aire que parecía susurrar promesas y advertencias a la vez. Alrededor, los rostros de sus vecinos reflejaban un fervor contagioso. Las lágrimas de gratitud se mezclaban con sonrisas de nueva fe. María observaba y se sentía parte de algo más grande. ¿Lo escuchas, Señor?, pensaba. Lo estamos buscando, anhelando tu guía. El canto de un grupo de jóvenes resonó, llenando el espacio con una melodía que parecía abrir el cielo. Las palabras eran sencillas, pero las emociones crudas, desbordantes de una fe que ahora no tenían miedo de expresar. María se unió al canto, dejando que su corazón se alzara en alabanza. Se daba cuenta de que la respuesta que buscaban todos no era solo la guía de San Juan, sino un reconocimiento colectivo de su propia búsqueda espiritual. De pronto, un frío inesperado recorrió la habitación. Un escalofrío repentino, un silencio momentáneo, todos se giraron al unísono hacia la puerta de la capilla. Fue entonces cuando apareció un viajero. Su figura era alta y delgada, con una capa oscura que envolvía su cuerpo, dándole un aire enigmático. Sus ojos brillaban con un resplandor extraño, como si guardara secretos antiguos. María sintió que su corazón latía más rápido. El viajero avanzó con paso firme, y en un instante, toda la congregación dejó de cantar.
La atmósfera se había vuelto densa, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. La curiosidad y el temor se entrelazaban en la mirada de todos. «Vengo en nombre de quien todo lo ve», comenzó el viajero con una voz profunda. «Hay sombras que acechan a esta aldea, sombras que buscan desviar la luz que han vuelto a encender. No todo lo que es glorioso es entregado sin un precio». María percibió una pesada verdad en las palabras del extraño. Los susurros del viento parecían reforzar su mensaje, un eco escalofriante. Las promesas de fe podrían ser retadas por fuerzas que los habitantes no comprendían del todo. La comunidad se había reunido en celebración, pero este nuevo giro planteaba un dilema: ¿era su fe suficiente para protegerlos de lo que se avecinaba? «Debemos permanecer unidos», dijo el viajero, escaneando con la mirada a cada uno de los congregados. «Sus corazones, ardientes como el fuego, deben resistir la tentación de la duda. Su milagro es solo el comienzo, ahora vendrán pruebas. Tendrán la fuerza para sostenerse en la adversidad». Un murmullo recorrió el grupo, un cruce de nervios y determinación. María sintió cómo se tejía un nuevo hilo en la narrativa de su vida. Sabía que debía hablar, que debía alentar a todos a mantenerse firmes. «Si San Juan ha escuchado nuestras súplicas y ha traído el milagro a nuestras vidas, entonces también nos permitirá enfrentar los desafíos que se presenten», exclamó con voz firme. «Debemos recordar lo que significa tener fe. Sin fe, las sombras podrían devorarnos». El viajero asintió, y pudo ver un atisbo de respeto en su mirada. «Recuerden, entonces, que la luz no solo ilumina, también guía y revela. Lo que viene será un testimonio de quienes realmente son». Mientras el viajero se marchaba, los ecos de su advertencia aún resonaban en el aire. María sabía que el camino por delante no sería fácil, que la fe se pondría a prueba de maneras que jamás habían imaginado. Pero en medio de su temblor interno, un fuego comenzaba a brotar dentro de ella y en los demás. La resiliencia se convertiría en su armadura. Y así, la vigilia continuó, pero con un nuevo significado, la oración resonando con más intensidad, como si cada palabra fuera un mensaje a las alturas. Mientras las velas titilaban, María miró hacia el cielo: «Señor, ayúdanos a ser fuertes. Que nuestra fe sea nuestro refugio». El desafío estaba a la vista, pero el llamado a la fe y la unidad resonaba más que el temor. ¿Qué sombras acechaban en el horizonte y qué impacto tendrían en su comunidad? La lucha entre la luz y la oscuridad estaba apenas comenzando, y María entendió que era solo el comienzo de una travesía extraordinaria. La historia aún no concluía, lo que estaba a punto de revelarse dejaría huella en la vida de cada uno. ¿Sería suficiente su unión y fe para enfrentar lo que el destino guardaba en sus manos? El velo del futuro estaba por levantarse. La noche avanzaba, y la capilla se llenaba de un aire denso y cargado de expectativa. María, aún con el eco de las palabras del viajero resonando en su mente, sentía que la convicción comenzaba a florecer entre aquellos que le rodeaban. Los murmullos de la congregación se convirtieron en un coro de oraciones silenciosas, corazones palpitan en un mismo latido, buscando respuestas, buscando luz. Un grupo de ancianos tomó la iniciativa, sus rostros marcados por la vida, pero llenos de determinación. «Debemos recordar las historias que nos han traído hasta aquí», exclamó don Felipe, el más veterano de la aldea. «Cada uno de nosotros hemos experimentado momentos de desolación y de gloria. Y en cada uno de esos momentos, hemos encontrado consuelo en nuestra fe. La historia de nuestra gente nos enseñará a enfrentar lo que está por venir». María sintió que su espíritu se elevaba con cada palabra. El ambiente estaba cargado de una energía renovada, y pronto, las historias comenzaron a fluir, relatos de milagros, de sanaciones, de encuentros divinos. «Yo recuerdo a mi hermana», comenzó doña Elvira, con la voz temblorosa. «Estaba muy enferma, un caso perdido según los médicos. Pero nosotros, con fe, oramos a San Juan y ella está aquí con nosotros hoy». Sus palabras resonaban como canto de esperanza, infundiendo en cada alma la certeza de que lo imposible a veces se hacía realidad. Los testimonios comenzaron a crear una corriente. Cada voz añadía leña al fuego que ardía en el corazón de la comunidad. Se hablaba de cómo la oración unida había logrado sacar a familias de las sombras de la desesperanza. Historias que hablaban de milagros no solo físicos, sino de transformaciones internas, de corazones perdidos que nuevamente habían encontrado su camino. María se sintió inspirada, y con firmeza decidió compartir su propia experiencia.
Recuerdo la noche en que perdí la esperanza, dijo, con lágrimas en los ojos. Estaba casi lista para rendirme, pero sentí una voz suave que me llamaba a seguir adelante. En ese momento, comprendí que aún en la oscuridad, hay luz, y esa luz se aviva cuando nos unimos. Las palabras de María generaron un murmullo de afirmación entre los presentes. Cada testimonio daba pie a más historias, y la energía espiritual que se movía en la capilla se hacía palpable. Un fuego de fe ardía entre ellos, calentando sus corazones, llevándolos a un lugar donde la duda y el miedo comenzaban a desvanecerse. De repente, un destello de luz iluminó la capilla. Todos alzaron la mirada, asombrados. Las velas, que parecían apenas parpadear, ahora brillaban intensamente, llenando el lugar de un cálido resplandor. María sintió que ese era un signo, un aliento divino que reafirmaba su camino. Lo que enfrentaremos, no lo haremos solos, dijo con fuerza, porque nuestras voces se unirán en una sola. Si esta noche San Juan ha encendido nuestra fe, ahora más que nunca debemos luchar juntos contra las sombras. Recibamos la luz que nos envuelve. Mientras los rostros se iluminaban con la esperanza renovada, un sentimiento de unidad se instauró. Los vecinos no eran solo individuos, eran un solo cuerpo, un alma conectada por su fe compartida. La adversidad que se acercaba parecía perder su poder ante esa luz colectiva. La oración se elevaba, uniendo sus corazones en una sola dirección. Pero en esa paz, un nuevo interrogante surgió en la mente de María. ¿Estaba la comunidad lista realmente para enfrentar las sombras que el viajero había mencionado? ¿Podría la fe refulgente ser suficiente para desviar la tormenta que se avecinaba? Y así, con la velada avanzando, la vigilia continuaba, llena de promesas, dudas y la certeza de que el siguiente paso definiría sus destinos. ¿Qué lecciones les depararía el futuro y cómo estarían dispuestos a enfrentarlo? La noche seguía avanzando, y con ella, el velo que cubría su destino comenzaba a levantarse lentamente. La capilla, bañada en una luz dorada, parecía vibrar con la energía de las oraciones y las esperanzas compartidas. Aquellos momentos de fe estaban forjando un lazo inquebrantable entre todos los presentes. María los observaba uno por uno, sintiendo como sus rostros reflejaban una mezcla de determinación y amor. Había algo especial en cómo esas voces se unían, como un solo instrumento musical tocando una melodía que prometía paz. Algunos comenzaron a compartir más historias, ahora susurraban entre ellos, como si cada palabra ofreciera no solo aliento, sino también una conexión con el cielo. Yo tengo un recuerdo también, dijo un joven de ojos brillantes, llamado Mateo. Cuando mi padre estaba enfermo, le prometí al Señor que si sanaba, dedicaría mi vida a ayudar a otros. Y aquí estoy, de pie, compartiendo lo que he visto. Sus lágrimas brillaban mientras hablaba, y el amor en su voz abrazaba a quienes escuchaban. María sintió una paz profunda envolviendo su corazón. Cada testimonio iluminaba un rincón oscuro de su ser, llevándola a recordar que la fe supera cualquier miedo. Recordó las noches de insomnio, cuestionándose si realmente podría servir a su comunidad. Recordó cuán dura había sido la batalla contra la desconfianza. Pero ahora, rodeada de esas almas, comprendía que nunca caminó sola. A medida que el viento comenzaba a soplar suavemente fuera, un murmullo colectivo de temor se apoderó de algunos que estaban sentados más atrás. ¿Sería la tormenta del viajero la que se avecinaba? Tal vez el temido destino estaba más cerca de lo que pensaban. María se levantó nuevamente, esta vez con más convicción. Amigos, comenzó, su voz firme resonando en el aire. Escuchamos historias de la fuerza que tenemos cuando estamos juntos. Cada uno de nosotros trae algo único. La fe que compartimos hoy no solo nos sostiene, la oración tiene el poder de transformar nuestro entorno. De repente, un rayo iluminó el cielo fuera de la ventana, seguido de un retumbo de trueno que reverberó en la capilla. Pero, en lugar de miedo, el estruendo se volvió un recordatorio de que la naturaleza también da testimonio del poder divino. María les miró con una sonrisa. Aunque haya tormenta, no dejemos que el miedo nos paralice. Oremos juntos, y que cada palabra sea una flecha de luz que atraviese la oscuridad. Las manos se entrelazaron, y el aire se llenó de susurros fervientes. Cada palabra unía sus corazones aún más. Las velas titilaban, como si fueran a responder a sus llamados, mientras en la capilla un eco de oración se elevaba hacia el cielo. Entonces, en medio del fervor, algo extraordinario ocurrió.
Un fuego sagrado se encendió en cada uno de los corazones, ardía con una llama vibrante que parecía danzar en sintonía con sus oraciones. María cerró los ojos, sintiendo la conexión, la unidad. Sabía que la tormenta venidera no podría arruinar lo que estaban creando. El amor, la fe y la esperanza eran más fuertes. En ese momento, un sentimiento de compasión y comprensión invadió sus corazones, llevándoles a preguntarse cómo podrían crear un refugio de luz para los que vendrían después de ellos. El tiempo se detenía, y cada susurro de amor resonaba en sus almas. Recordemos, mis queridos, dijo María con la voz suave. No se trata solo de nosotros, sino de cómo podemos ser la luz para los que caminan en la oscuridad. La fe no es un acto solitario, es un viaje colectivo. La capilla, llena de intensidad, respiraba en un clima de pasión y propósito. Con cada oración, la oscuridad comenzaba a disiparse. Pero la noche aún ofrecía misterios. ¿Qué se avecinaba con la tormenta que ya parecía en el horizonte? María miró por la ventana, con el corazón palpitante. Las nubes oscuras cargaban promesas de desafíos, pero también de milagros por venir. Mientras cada uno de sus corazones latía al unísono, una pregunta flotó en el aire: ¿estaban listos para abrir sus brazos a la luz divina que podría llegar en medio de la oscuridad? Así, con las manos entrelazadas y la fe encendida, aguardaban el nuevo amanecer y el próximo paso del destino que, indiscutiblemente, ya estaba escrito. El viento exterior continuaba soplando con fuerza, arrastrando consigo la tensión acumulada en la atmósfera. María, con su corazón aún encendido por las oraciones compartidas, observaba cómo cada rostro alrededor suyo se iluminaba con una luz interior, una luz que parecía desafiar la oscuridad que se aproximaba. La capilla había sido transformada en un refugio, un lugar donde la esperanza brillaba más intensamente que el retumbar de los truenos. Les invito, dijo María en un tono casi reverencial, a que reflexionemos sobre lo que verdaderamente significa tener fe en momentos de dificultad. ¿No hemos enfrentado cada uno de nosotros tormentas en nuestras vidas? Quizás experiencias que nos han hecho sentir perdidos o solos. Pero es precisamente en esos momentos oscuros donde la luz resplandece con más fuerza. Sus palabras resonaron en el silencio. Algunos comenzaron a asentir, recordando sus propias tormentas, pérdidas, enfermedades, desilusiones. Sin embargo, ahí estaban, en ese momento sagrado, recordando juntos que la fe puede traer claridad incluso en medio del caos. Me acuerdo, interrumpió una mujer de cabello plateado, con ojos que parecían haber visto mucho, de una época en que sentí que todo se desmoronaba a mi alrededor. Pero, aun en mi dolor, el Señor me mostró que cada lágrima era un paso hacia una nueva vida. María miró a la anciana con gratitud. Su testimonio era una chispa que encendía el fuego en los corazones de los demás. Mientras escuchaban, la capilla se llenó con un suave murmullo, como un río de palabras y recuerdos que fluían. Cada historia personal se entrelazaba con la de los demás, creando una manta de unidad que les abrigaba del frío manto de la tormenta. Todos ellos eran compañeros de viaje, navegando juntos por las corrientes inciertas de la vida. El rayo iluminó nuevamente el cielo, más brillante esta vez. María sintió una conexión interna, una fuerza potente en su interior, como si lo divino se manifestara al alcance de su corazón. Hermanos y hermanas, dijo, cada uno de nosotros tiene un propósito. En este momento, podemos abrazar ese propósito y ayudar a otros a encontrar su camino. Mientras las voces se alzaban en alabanza nuevamente, la atmósfera cambió. Las velas comenzaron a danzar con una vida propia, como si respondieran a una corriente sublime, elevando la adoración por encima de las preocupaciones del mundo exterior. Y ahí, en esa capilla, se sintieron seguros, como si el cielo mismo les cobijara. Sin embargo, a medida que esa sensación de paz invadía el corazón, un súbito silencio cayó sobre el grupo. Un murmullo de inquietud se deslizó a través de ellos. Podían escuchar el aullido del viento, cada ráfaga un recordatorio de que la tormenta no estaba lejos. ¿Y si no estamos preparados?, murmuró alguien entre la multitud. María, sintiendo la urgencia de la situación, levantó una mano y dijo: amigos, en esta noche de desafío, recordemos lo que hemos aprendido. La fe no es ausencia de temor, sino la valentía que encontramos a pesar de este. Cuando la tormenta llegue, seremos testigos no solo de nuestra debilidad, sino de la fortaleza que Dios ha sembrado en nosotros. Con cada palabra, una nueva luz brillaba dentro de la capilla.
La fe de todos juntos era más poderosa que cualquier tormenta. Si enfrentamos esta prueba, continuó María, seremos iluminados por la luz divino y transformados. Seremos los mensajeros de Dios en medio del caos. La comunidad, unida en espíritu, comenzó a aclamar, levantando sus manos hacia el cielo. Se sentían cada vez más fuertes, cada vez más vivos, y la tormenta afuera se convirtió en una sinfonía de esperanza. María sonrió, consciente de que este era el comienzo de algo transformador. Pero, ¿qué nuevos desafíos traería la llegada de la tormenta? ¿Estaban realmente preparados para lo que estaba por venir? Cada oración era ahora una promesa, cada corazón un faro. Justo cuando pensaban que la luz brillaba lo suficiente para calmar sus temores, un nuevo relámpago surcó el cielo, y el grupo contuvo la respiración. ¿Sería ese relámpago el aviso de que algo milagroso estaba a punto de suceder? El miedo que había invadido la capilla se convirtió en un eco reverberante, un recordatorio de la fragilidad humana ante los elementos. María sintió como sus propios latidos se alineaban con el pulso de la comunidad. En ese instante, comprendió que no estaban solos. El relámpago había iluminado sus rostros, pero también sus corazones. Era una señal, un llamado a unirse en fe. «No temas», exclamó María, su voz resonando con una claridad que cortaba la inquietud. La tormenta es solo un puente hacia la transformación. En el corazón de la tempestad, encontramos nuestro propósito. Juntos seremos más fuertes. Los murmullos se calmaron, y poco a poco, los rostros comenzaron a relajarse. Cada persona que allí se encontraba sentía la verdad de sus palabras, una vibración que despertaba en ellos un sentido de comunidad y solidaridad. Uno a uno, comenzaron a levantarse, compartiendo experiencias que mostraban su resiliencia. «Recuerdo una crisis que enfrentamos como familia», relató un joven, su voz temblando inicialmente. «En medio de la desesperación, descubrimos un nuevo sentido de unidad. Fue en la oración donde encontramos paz, y eso nos sacó adelante». Otros comenzaron a compartir historias similares, creando un círculo de luz en la penumbra. El viento seguía gritando afuera, pero dentro, el calor de la conexión personal crecía. Se dieron cuenta de que no solo eran escuchas de las palabras de María, sino protagonistas en la historia de su fe. Un hombre con lágrimas en los ojos se acercó a María. «Gracias por guiarnos en este momento. A veces temo enfrentar la tormenta, pero saber que no estoy solo me llena de valor». María sonrió, sintiendo como la luz de Dios brillaba dentro de cada uno. «Esa es la belleza de la comunidad», dijo. «En el miedo y en la esperanza, nos sostenemos unos a otros. Y hoy, en esta noche, somos testigos no solo de nuestras luchas, sino de la grandeza de Dios entre nosotros». Mientras la tormenta arremetía afuera, la capilla vibraba de vida espiritual. Las velas, danzantes, proyectaban sombras que parecían narrar las historias de fe de aquellos que estaban allí. Qué hermoso regalo era compartir esos testimonios. La adoración se intensificó, y con cada palabra, el vínculo entre ellos se hacía más fuerte. Justo en ese momento de unidad, un fuerte estruendo resonó desde el exterior. Una ráfaga de viento hizo temblar las ventanas de la capilla, y el grupo contuvo la respiración. Era como si la naturaleza misma estuviera retando su fe. María, después de un instante de silencio, volvió a hablar. «Esto es un testimonio de que nuestra fe es constante. Veamos la tormenta como una oportunidad de mostrar la luz que llevamos dentro». Las manos se alzaron, y las alabanzas comenzaron a fluir con más fervor. En esos momentos, la adoración parecía levantar a cada uno, envolviéndolos en una atmósfera de paz y esperanza. Sin embargo, el cielo afuera se oscurecía más, como si una mayor prueba se estuviera preparando. María miró hacia la puerta, sintiendo que algo más grande estaba interviniendo. «Perseveremos en nuestra fe», dijo con convicción. «Porque en la tormenta, habrá prodigios que no hemos imaginado. Si nos mantenemos fieles, seremos testigos de cambios extraordinarios». Y así, con el latido de oraciones en el aire, un nuevo relámpago surcó el cielo y la capilla tembló de emoción. ¿Qué era aquello que se avecinaba? ¿Acaso su perseverancia sería recompensada con milagros que cambiarían sus vidas para siempre? El grupo, con su esperanza renovada, continuó en oración, sabiendo que cada desafío también podía traer consigo múltiples bendiciones. La expectativa crecía y la noche prometía mucho más. ¿Serían sus corazones lo suficientemente fuertes para lo que estaba por venir?
El sonido del viento aullando comenzó a mezclarse con el canto de alabanzas dentro de la capilla, creando una sinfonía que parecía elevarse hacia lo alto. María, con su corazón rebosante de fe, observó cada rostro a su alrededor, brillasen como faros en la oscuridad. Los ojos de cada persona reflejaban una mezcla de confianza y temblor, mientras la comunidad se unía más en ese espacio sagrado. La tormenta afuera se intensificaba, pero al interior de la capilla, el ambiente estaba empezando a transformarse. Las velas danzaban, como si también ellas estuvieran respondiendo a la música celestial que tocaban sus corazones. La energía era palpable, y María sintió el deseo de guiar a todos con una nueva dirección. Cada alabanza que ofrendamos esta noche es un ladrillo en el muro de nuestra fe, expresó. Estamos construyendo un refugio, un lugar donde el miedo no puede entrar. Juntos, somos inquebrantables. Las palabras de María resonaban profundamente. Un grupo de mujeres, generalmente reservadas, comenzaron a compartir sus propias historias de lucha, de momentos en que el miedo había querido sepultarlas. En el pasado, perdí a un ser querido y caí en la desesperación. Pero descubrí que la fe en Dios me levantó de ese abismo, expresó una anciana, mirando a su alrededor, segura de que su comunidad era su fuerza. Sí, y cuando uno se siente débil, aquí están los demás para llevarnos en brazos, añadió otro miembro de la congregación, alzando su voz con calor. Las conexiones se hacían más fuertes, y el miedo comenzaba a transformarse en un poder compartido, un testimonio de la grandeza de Dios que unía sus corazones. De repente, un trueno retumbó con fuerza, resonando como una advertencia. Sin embargo, lejos de causar temor, los rostros se llenaron de entusiasmo y esperanza. «Amén», gritó alguien desde el fondo, y las respuestas fueron un eco de fe y aliento mutuo. María sintió que cada pulso de la tormenta exterior estaba a favor de su comunidad. El viento nos murmura que cada desafío es un llamado a mirar más allá de nosotros mismos, agregó con fervor. Mientras continuaban orando, una luz súbita brilló a través de la ventana. Era un rayo de esperanza, un recordatorio visible de la presencia del Altísimo. La capilla parecía brillar con un fuego interno que ni el viento podía apagar. María tomó un momento para apreciar la escena, ¿no ven? Dios está aquí. Su espíritu se mueve entre nosotros. Los murmullos de emoción comenzaron a crecer. ¿Están listos para recibir lo que Dios tiene preparado?, preguntó, y todos asintieron con fervor. Era como si la atmósfera se cargara de electricidad, y algo maravilloso se acercara. María miró a los ojos de cada persona, su conexión espiritual palpable. Hoy, mientras enfrentamos esta tormenta, recordemos que nuestra fe se refuerza a través de la acción, el amor y la unidad. Permitan que cada desafío nos lleve a alzar nuestras voces aún más alto. La adoración estalló en un clamor de alabanzas, una melodía que parecía competir con el rugido de la tempestad afuera. Iban en busca de un milagro, y cada uno de ellos estaba alineado en una misma intención, abrir sus corazones y permitir que lo divino se manifestara entre ellos. Pero justo cuando sintieron que la victoria estaba cerca, un sonido agudo atravesó la habitación, un crujido creciente que sacudió los cimientos de la capilla. Las miradas de preocupación comenzaron a surgir entre los asistentes. ¿Era la tormenta la que desafiaba su fe o algo aún más grande? ¿Podrían los corazones unidos vencer la prueba inminente? Nadie quería dar un paso atrás, pero la pregunta flotaba en el aire, ¿junto a qué acontecimientos se verían obligados a enfrentar esa noche? ¿Había verdaderamente poder en su unión, suficiente para enfrentar lo desconocido? La capilla pareció convertirse en un santuario vibrante, una fortaleza espiritual en la eyección de la tormenta tanto externa como interna. Mientras el crujido resonaba, María levantó su mirada al cielo, buscando consuelo y guía. Una calidez comenzó a envolverla, era como si una mano invisible le acariciara el alma. En ese instante, las palabras comenzaron a brotar de sus labios, llenas de poder y fe. Nos encontramos aquí no solo en la tormenta, sino en la promesa de Dios, dijo con voz firme, sus manos levantadas. Él no nos ha traído hasta este momento para dejarnos solas. Esta noche, cada uno de nosotros es un testigo del amor incondicional que nos rodea. No temamos lo que se avecina. Juntos resistiremos. La congregación, al escuchar su exhortación, comenzó a replicar sus palabras, formando un coro poderoso de afirmación. Era una sinfonía de fe que resonaba contra las paredes de la capilla, desafiando la tormenta. Las voces se entrelazaban, creando un puente de esperanza.
No había lugar para el miedo, solo para la certeza de que estaban bajo el abrigo divino. Mientras el sonido del viento aullaba fuera, la luz en su interior se intensificaba, como si el mismo cielo estuviera respondiendo a su clamor. Las velas parpadeaban aprensivamente, proyectando sombras danzantes que parecían formar figuras angelicales en las paredes. La presencia de lo sagrado era innegable. En ese momento, María sintió que era el instante que cambiaría todo. «Dios está haciendo algo grande entre nosotros», exclamó. Y cuando esas palabras salieron, un estremecimiento recorrió el espacio. No solo sus corazones eran tocados, los cimientos del lugar comenzaron a vibrar como un instrumento afinado. Escuchamos su voz a través de las tormentas. Una mujer joven, llamada Lucía, sentada en una esquina, comenzó a llorar abiertamente. He estado buscando respuestas. He sentido que todo se desmorona a mi alrededor. Pero esta noche, siento un nuevo aliento en mi ser. Sus palabras resonaron con la experiencia de muchos, una sincera conexión con el sufrimiento, transformándose en un abrazo de esperanza. Los murmullos de ánimo crecieron, y otros compartieron sus historias, hablando de las batallas que habían enfrentado. La vida me ha sacudido, pero encontré fuerza aquí, dijo un hombre robusto, con lágrimas rodando por su rostro. No estoy solo en esto. Era un testimonio de cómo la comunidad había sido el refugio donde el amor de Dios fluía sin cesar. La capilla se llenó de una electrizante energía divina, afirmando la presencia del Espíritu Santo. Cuando el crujido amenazante sonó de nuevo, esta vez no provocó miedo, sino una respuesta colectiva. Amén. Retumbó a través de las filas, como un rayo de victoria. Cada voz se unía al clamor de adoración, desafiando lo desconocido con la certeza de la unidad que habían construido. Era claro que la noche aún no había terminado. El cielo exterior seguía lanzando sus desafíos, pero el interior de la capilla era un bastión de fe indomable. Sigamos adelante. Vamos a temer menos y a confiar más. Gritó María, y todos levantaron sus manos, como si alzaran sus corazones en agradecimiento y dedicación. Mientras las luces de la capilla brillaban con mayor intensidad, María respiró profundamente, sintiendo que algo sobrenatural estaba en el aire. Dios está aquí, y está listo para sorprendernos. El temor se fue disolviendo, reemplazado por una anticipación electrizante. Con su corazón latiendo con fuerza, María sintió que el momento culminante se acercaba. Pero justo en ese instante de euforia, la puerta de la capilla se abrió de golpe, y un frío azote de viento inundó el espacio. Todos se volvieron, la multitud conteniendo el aliento. ¿Qué significaría esto? ¿Acaso había algo más esperándolos, algo que requeriría aún más fe de su parte? El tiempo parecía detenerse. ¿Qué fuerza se manifestaría ante ellos en este clima de fervor y unión? La noche prometía ser un encuentro con lo divino que ninguno de ellos podría prever. María sintió un escalofrío cuando el viento frío entró en la capilla, pero no dejó que esto opacara la llama de fe que ardía en su corazón. Con valentía, se volvió hacia la congregación y con voz clara dijo: «Este viento no es solo un susurro de temor, es una señal de que la obra de Dios está en movimiento. Debemos permanecer firmes en nuestra fe, porque lo que está por venir nos mostrará cuán fuertes somos realmente». Los rostros de los presentes reflejaban inquietud, pero también determinación. Nadie había ido allí a rendirse. Se habían unido en un propósito, y ese propósito era mayor que cualquier tormenta. Un murmullo de afirmación se extendió, y María levantó su mano en señal de unidad. Hoy, reunidos bajo esta misma luz, haremos una promesa. Prometemos no dejar que la oscuridad nos aparte del camino que Dios ha trazado para nosotros. Cerraron los ojos, y las palabras fluyeron como un río, cada oración construyendo un fuerte de esperanza. Las lágrimas de agravio y de gratitud se unieron en un desfile de fe. Aquello no era solo el clamor de unos pocos, era la súplica de un pueblo entero, aclamando al cielo. «Oh, San Juan, protégenos», resonó en cada rincón, una invocación ferviente que unía sus corazones en una sola voz. De repente, un estallido de luz y sonido llenó la capilla cuando un nuevo relámpago iluminó el cielo, proyectando sombras danzantes y destellos de esperanza. Un susurro recorrió la multitud: «Milagros vienen, nuestros corazones están listos». Aquella luz parecía contestar su clamor, y el ambiente se tornó cálido, envolviéndolos en una atmósfera sagrada. Mientras la congregación seguía en fervorosa oración, el viajero que había aparecido anteriormente se asomó nuevamente en la entrada.
Esta vez, su mirada ardía con una pasión intensa. La prueba que enfrentan es el sendero hacia la grandeza, proclamó. No teman, porque cada desafío que surja es una oportunidad para abrazar lo divino. La luz que han invocado es más fuerte que cualquier sombra. María sintió un hormigueo en su ser. Comprendió que esa fe colectiva había cruzado un umbral. ¿Estamos listos para afrontar lo que está por venir? Preguntó con una resonante seguridad. Las cabezas se movieron afirmativamente. Con cada aliento, el gozo se incrementaba, dejando atrás el miedo y la duda. El poder de sus convicciones transformaba el aire. Cuando uno recibe un milagro, continuó él, también acepta un compromiso. Es tiempo de actuar y vivir su fe en el mundo. Ahora más que nunca, necesitan empoderar y guiar a los que no han visto la luz. Los corazones de todos los presentes palpitaban. Sabían que sus vidas nunca volverían a ser las mismas. María entendió que no solo se trataba de un milagro personal, se trataba del destino de todos, de ser los portadores de luz para aquellos que se encontraban en la oscuridad. Con una voz firme, María tomó la delantera. Comunidad, debe haber un cambio. Alcemos nuestros corazones. Comprometámonos no solo a vivir en fe, sino también a ser el reflejo de esa luz para el mundo. Empecemos en esta aldea y luego llevemos ese milagro a otros lugares. Los murmullos se transformaron en gritos de júbilo. Las manos se alzaron, como si estuvieran tocando la gloria divina. Cada uno sentía que ese momento era el principio de algo extraordinario. Un nuevo amanecer nos espera, exclamó María, sintiendo como las lágrimas de alegría caían por su rostro. Hoy no solo levantamos la voz, levantamos nuestro espíritu por aquellos que aún no han visto. La luz en la capilla brillaba más intensamente. Era una manifestación tangible del amor y la fe que una vez tuvieron dudas. En ese instante, las sombras que amenazaban la aldea perdieron su poder, y la verdad se instaló en cada corazón. Iremos a ayudar a los enfermos, consolar a los afligidos, y dar testimonio, pues la luz que hemos recibido será compartida, proclamó el viajero. María miró a su alrededor, sus vecinos estaban dispuestos. Con un solo acorde, todos pronunciarían juntos, amén. Las puertas de la capilla se abrieron de par en par, y una luz brillante fluyó hacia afuera. El pueblo estaba listo para enfrentar lo que vendría. Sabían que la fe, unida y encendida, podía con cualquier sombra. No solo eran testigos de un milagro, eran ahora instrumentos de dicha y luz, portadores de esa transformación celestial. Y así, música de celebración resonó por toda la aldea mientras la comunidad salía de la capilla, caminando con paso firme y corazones ardientes. La noche ya no era un signo de temor, sino un recordatorio de que su fe podía cambiarlo todo. Iban en busca de aquellos que aún no conocían la luz de San Juan, llevando consigo no solo un eco de recuerdos, sino un potente estallido de amor y fe que resonaría por siempre. En aquel instante, María entendió que el verdadero milagro era la unión, la transformación y la capacidad de cada uno para ser faro de luz en un mundo a veces cubierto por la oscuridad. Y con otro relámpago resplandeciendo en el cielo, supo que su historia apenas comenzaba. Hoy, tú también eres parte de esta comunidad de fe. Te invito a suscribirte al canal para seguir explorando estas historias que transforman vidas. No esperes ni un segundo más para ser parte de esto. Deja un like, porque tu apoyo es clave para que más personas conozcan la luz. Cuéntame en los comentarios cómo esta historia te ha tocado. Y comparte este mensaje con al menos 5 amigos que necesiten escuchar sobre milagros. Juntos, llevemos esta luz a todos los rincones.